falle, cuando esos cabrones aprieten los botones y lancen sus misiles a lo loco, yo aquí estaré sacándome los mocos. Si por el... Pero si no, la verdad, un agasajo que tenerlo aquí, la verdad. Pues muchas gracias, Sí, muchas gracias. Sí. Y muy bonito lugar, y ya Marichu me estuvo contando de todo el trabajo que hacen, pues muy importante, y de que los trovadores se conozcan y que haya además una pantalla para los trovadores nuevos. Uh-huh. Fíjate que qué cosa más bonita que los trovadores sigan, porque pues parece como siempre que hay una guitarra, como decía Silvio, siempre que hay una guitarra hay una voz, que hay una cosa, una etapa muy bonita en la adolescencia y la juventud, que es la necesidad de expresar a profundidad tus sentimientos, y ese carácter intimista de la trova, yo creo lo que le da más permanencia. Sí, porque aunque sean cosas externas de lo que hable uno, siempre está lo sí. acá. Sí. Hay una posición de no complacencia. Es decir, yo no estoy haciendo esto para que te guste a ti. Yo estoy haciendo esto para que me guste a mí. Claro. Entonces, esa posición cambia todo. Cambia todo. Hay personas que hacen las cosas para gustarle a los demás. Al final, todo el mundo quiere que lo quieran. Sí. Eso es una realidad. Pero la motivación primera de los trovadores es esa. Bueno, ya estoy como si estuviéramos en el programa ya. Sí, no. Sí, de hecho ya empezamos a... Parece que sí. Ya están grabando. A grabar. Bueno, está bien. Yo tampoco sabía, pero... Sí. Pero bonito lo que se está diciendo, ¿eh? Yo creo... Es que sí creo en... Por eso la trova se mantiene. Ahora le dicen la canción de autor. Eso me parece un poco disparatado, perdónenme por mis años, porque dice, pues todas las canciones tienen un autor. Entonces, cuando dices una canción de autor, bueno, habría que a lo mejor... ¿Y las demás de quién son, no? De las demás de quién son, quién hizo las demás. No, yo creo que sí, todas las canciones son de autor. Desde El Gato Volador hasta Ojalá. Todas las hizo alguien. Entonces bueno, pues sí. Entonces, yo creo que finalmente el término de trova es el más bonito, porque es un término que viene de los orígenes mismos, de una persona con una guitarra, los trovadores medievales, que iban de castillo en castillo llevando las noticias, las informaciones, y las hacían de una manera cantada. Eso era una cosa muy hermosa. Y yo creo que pues ahí está el origen de lo que hacemos actualmente los trovadores, que es decir lo que pensamos y transmitir, a lo mejor no de un castillo a otro, y a veces sí, porque de repente las plazas se vuelven castillos cerrados y donde es difícil entrar, y siempre los trovadores estamos como intentando entrar a un mercado, a una audiencia, que son pues esos castillos cerrados que cuesta trabajo, que se entran quizás a través de los medios, a través de muchas maneras, y a veces de muy extrañas maneras. Entonces, yo creo que el término de trova está muy bien para esto que cantamos. Y ahora con ahorita que decía de lo difícil que es entrar a veces en ciertos castillos. Sí. Ahora en estos tiempos de ser políticamente correcto, de la censura, de la cancelación, ¿se ha visto diferente? ¿O se ha enfrentado usted con su proyecto a censura o a ver, hice una canción de eso que se llama Contracorriente. A ver. Porque pues yo me la he pasado así. Entonces, más o menos dice la canción así: contracorriente, contracorriente,
Toda una vida luchando siempre a contracorriente, contracorriente, contracorriente. A ver, ahora no me acuerdo cómo seguía la canción. Por eso canto canciones raras y diferentes. Contracorriente, contracorriente. Voy persiguiendo a mi corazón, tenga o no tenga alguna razón. Y no me importa si no coincido con los presentes. Voy persiguiendo a mi corazón, tenga o no tenga alguna razón. Y no me importa si no coincido con los presentes. Contracorriente. Bueno, así sigue la canción. Es una canción hablando justamente de que a veces pues uno va a contracorriente. Toda la, digamos que el gusto de la gente, la inclinación por ciertas y determinadas melodías de la gente, pues condicionan una forma de hablar, una forma de decir, una forma de comunicarte. Y de algún modo creo que todos los trovadores siempre vamos a contracorriente, porque vamos persiguiendo a nuestro corazón. Sí. Por eso hablaba al inicio, estábamos conversando de eso del carácter intimista que siempre tiene la trova, porque es una canción que se hace no para gustarle a nadie, no para convencer a nadie, sino para satisfacer una necesidad de comunicar algo que pensamos, algo que sentimos, por alguien, por la vida, por las cosas, por lo que está pasando. Sí, es cierto. ¿Y por qué la comedia? Porque igual el proyecto de la trova es decir lo que uno piensa, a lo mejor llevar a la reflexión con lo que cantamos. Silvio se fue por un lado, Pablo por otro. Pero Virulo por la comedia, ¿por qué? Me fui por otro lado. Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Hay una definición de que los humoristas somos gente que tratamos de hablar en serio, pero los demás se ríen. Entonces, yo siempre me enfrento a la comedia con mucha seriedad. No hago la comedia buscando que la gente se ría. Yo creo que la risa se encuentra por el camino, ¿no? Y entonces yo creo que realmente los humoristas nunca acabamos de entender bien por qué hacemos humor. Yo empecé dentro del movimiento de la Nueva Trova. Sí. Mi primera gira fue a Venezuela con Silvio, mis encuentros con todos los trovadores. Siempre yo empecé con la Nueva Trova, pero lo que marcó la diferencia de lo que yo hago es justamente el humor, y no precisamente el humor fácil. Por eso también yo he andado en la comedia a contracorriente, porque en estos tiempos donde las cosas cada vez son, y en general, ahora yo tengo ahí una teoría que es un poco más complicada, pero yo creo, y conmigo también otras personas creen, que no es lo mismo la comicidad que el humor. Son cosas diferentes. Pues todas buscan la risa, ¿no? Pero el humor busca la risa a través posiblemente de una reflexión, y siempre el humor tiene un toque de ternura, tiene un toque humano. El cómico habla de las cosas desde lejos sin involucrarse. Las mira como un francotirador, va disparando desde aquí arriba. Y el humorista tiene como más cercanía con las cosas de las que habla, y de algún modo siempre toca una parte humana. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro. El humor que trasciende siempre tiene un tono de ternura. El humor de Chaplin, qué sé yo, ahora en las canciones Chava Flores. Todas las canciones de Chava Flores humorísticas tienen un tono
tierno, tienen un tono humano, tienen un tono cercano. Sí. No es solo el que te rías. Y entonces yo creo que pues sí, yo hago humor, pero hago humor que no es precisamente comicidad. No es precisamente comicidad lo que yo hago humor. Bueno, la gente se ríe, pero ando buscando como otras cosas. Okay. Y en las canciones, por ejemplo, escuché también una que se llama Puentes de Luz, me parece. Ah, sí. Que es muy bonita, pero no tiene este lado cómico, pues. No. Al momento de componerlas, ¿siente que debería tener algo cómico o se da de manera natural? No. Yo creo, pues uno va escribiendo lo que tiene necesidad. Yeah. Esa canción yo la escribí por un movimiento que hay en los Estados Unidos de un cubano que vive en Seattle, que es Carlos Lazo, es un maestro de escuela, que él a partir de escribe sus historias muy personales. La historia de Carlos Lazo es una historia muy interesante porque es un cubano que quiso irse de Cuba de manera ilegal, lo tomaron preso, estuvo preso en las cárceles cubanas, finalmente logró en un segundo intento irse también en una balsa de Cuba, se fue a Estados Unidos y desde Estados Unidos empezó, como empiezan muchos inmigrantes cubanos, con un odio por su país, con un odio por su gente, y él fue descubriendo a través de la relación con sus papás, porque su papá era comunista y su papá se quedó en Cuba, y hace un cuento muy hermoso de cómo un día él empezó a echar pestes de Cuba y su papá lo agarró de las manos y le dijo: hijo mío, tú no eres así. Y él como que le cayó el 20 de todo lo que significaba Cuba, su familia cubana, sus vecinos cubanos, y entonces hizo un movimiento que es el movimiento de Puentes de Amor, que es un movimiento tratando de establecer un puente entre los cubanos de la revolución y los cubanos que están contra la revolución. Es decir, yo creo que del enfrentamiento no va a salir nada, porque los dos amamos Cuba, los cubanos que están fuera de Cuba enfrentados a la revolución y los cubanos que están en Cuba y que están con la revolución. Ambas partes pues somos igual de cubanos. Claro. Tenemos las mismas raíces. Entonces ese es un movimiento muy altruista, muy importante, porque además a él lo han atacado de todas las maneras posibles, pero él sigue yendo a Cuba a llevar leche en polvo a los hospitales, a seguir colaborando. Entonces es una labor como casi de un misionero. Sí. Y estamos hablando de un hombre que se fue de Cuba, peleado con Cuba, que estuvo en el ejército de los Estados Unidos. Entonces, los gringos no se meten con él porque él fue del ejército de los Estados Unidos. Entonces, es un personaje muy, muy, muy interesante porque es un hombre con una capacidad de vida y de ver las cosas. Por eso yo hice la canción esa de Puentes de Amor. A propósito de lo que decíamos ahorita de ir en contracorriente, también creo que hay un discurso, o sea, él emigró a Estados Unidos, hay un discurso de cierto odio a veces ante formas de gobierno tal. Ajá. Y el ir en contra de esa corriente, de toda la masa, me imagino que, a todos nos pasa, creo, que nos puede confundir o nos puede desorientar. Ajá. Y quitarnos un poco el piso de donde son nuestras raíces en este caso, ¿no? Claro, de Cuba. Claro. Él ha encontrado su verdad en tratar de seguir ayudando. No metas al gobierno, al pueblo de Cuba. Al pueblo de Cuba, que es además el gran mártir en el medio de esta pelea de gobiernos, de ideología. Esto no es un problema, yo creo que ya no es un problema de ideologías, es un problema
pues cada quien tiene su manera de pensar, pero hay que respetarse. Y los Estados Unidos siempre ha sido pues una nación muy prepotente, muy arrogante. Bueno, a México le arrebató la mitad de su territorio, pero así ha hecho con todo ahora. Y ahora con Trump como que se ha exacerbado. Me encantó, leí una descripción de Trump de un autor inglés que está muy interesante, que dice: Trump es lo que los Estados Unidos ha estado diciendo siempre que no es y es. Es decir, es una descripción muy, muy exacta, ¿no? Muy acertada, sí. Sí. Y qué elegante manera de decirlo. Lo que siempre ha estado, Estados Unidos siempre ha estado diciendo que es el defensor de la democracia, el defensor de la paz, y entonces Trump está ahí para demostrar que no es así, que para nada, y que yo creo que nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Ahorita me quedé con ganas de escuchar la rolita. Estaba escuchando una rola de Trump, la única neurona. La neurona, sí. La neurona perdida de Donald Trump tiene un problema y por eso desentona. Y es que bajo su peluca tiene una sola neurona, una neurona intranquila que le viaja por el cuerpo y depende de donde ande, anda loco o anda cuerdo. Si la tiene en la cabeza no es brillante, pero ojalá. Pero cuando está en el cucú la cosa se pone mala. Esa neurona viajera lo hace pensar con la cola de muy extraña manera. Por suerte es una sola. Pues sí. Pues es un personaje que pues ya ve y tiene, como él dijo una vez: si yo mañana salgo a la Quinta Avenida y le meto un balazo a un tipo en la cabeza, la gente me va a seguir apoyando. Pues él lo dijo así. Eso. Él lo dijo muy tranquilamente en su primer mandato. Qué fuerte. En su primer mandato dijo eso. Entonces, pues, ahí siguen los de MAGA. Ahora me parece muy interesante, estaba viendo, Robert De Niro está haciendo un movimiento que se llama MATA, que es, ¿cómo es? MAGA es Make American Great Again. Sí, ese es MAGA, pero el movimiento de Robert De Niro es Make Again Trumpless Again. Make America Trumpless Again. Es decir, de nuevo que estemos sin Trump. Yo creo que sí ha sido una desgracia para ese país y tiene a Estados Unidos al borde de una guerra civil, ¿no? Sí. Está súper fuerte. Sí. Recuerda muchísimo todas las cosas que hizo Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial, y la actitud del mundo frente a Hitler fue la misma, fue una actitud cobarde, una actitud de que, bueno, pues hay que mediar con él y él se va a tranquilizar, ¿verdad? Un poquito. Sí, y él se va a tranquilizar solo. Y no va a ser así. Yo creo que Trump no se va a tranquilizar. Sí, no. Y tiene el ICE, que es como la Gestapo. Sí. Es como la Gestapo. Ya han matado, ¿cuánto? 3 ciudadanos norteamericanos y no se hace nada. No ha pasado nada. Y no ha pasado nada. Entonces, pues es muy preocupante, lo que pasa con este hombre. Con este güey, porque sí merece que le digamos güey. Sí. Sí. Es lo menos que Es le lo podemos menos, decir. sí. Pasando a otros territorios. Te quería preguntar, tienes muchos años, bueno, te estoy hablando de tú. Sí. Tienes muchos años viniendo a Culiacán. Sí, muy seguido. Antes era año tras año, era sí. una seguridad. Sí.
ya casi son 35 años. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue tu encuentro con el tatuaje? Con Fito. Pues Fito llamó a la Embajada de Cuba cuando yo estaba recién llegado. Yo vine primero porque me enamoré de una mexicana y me casé con ella y llevo ya más de 35 años con ella. Tenemos 2 hijos, es decir, yo tengo una familia mexicana. Y entonces cuando yo llegué a México, empecé a trabajar en un programa de televisión con TV Azteca que se llamaba Virulencia Modulada, que pues acaba de cumplir 33 años ese programa. Y yo lo hacía, era en el momento que era TV Azteca, pero todavía no lo había comprado Salinas Pliego. Cuando ya Salinas Pliego lo compró, pues me corrió. Pero bueno, yo estaba trabajando ahí con TV Azteca en ese justo momento, dentro de la barra humorística, donde estaba Víctor Trujillo, estaba Ausencio Cruz, estaba el Wiri Wiri, estaba Héctor Suárez y estaba yo. Wow. Esa era la barra humorística que había en los principios de TV Azteca. Yo incluso llegué a hacer le produje un disco a Víctor Trujillo de un personaje que se llamaba La Beba Galván, sí, que el disco se llama Entre Cojines y Flores. Era un disco muy divertido. Y yo hice las canciones y se los produje y tenía yo muy buenas relaciones con el Wiri Wiri también. Eran muy buenos amigos. Héctor Suárez, nunca tuve mucha relación con él porque Héctor era como de otra generación. Ya Héctor era uno de los cómicos más consagrados, sí, de México, ¿no? Lo conocí, pero no tuve esa relación. Y entonces, ¿a dónde iba yo con esto? Pues se me olvidó. Ayúdame. Estábamos hablando de su llegada a Culiacán. De la llegada a Culiacán. Y entonces Fito llama a la Embajada de Cuba porque él quería traer un cantante cubano a los lunes de la cultura universitaria que se hacían en el Teatro Astor. Socorro Astor. Exactamente. Que no se llamaba así cuando Sala Lumière se llamaba. La Sala Lumière se llamaba cuando aquello. Y entonces, pues le propusieron que me trajera a mí. Y yo traje un espectáculo que se llamaba OVNI, Objeto Virulento No Identificado, que era un espectáculo hablando de los marcianos era un espectáculo divertido. Y lo presenté. Y Fito y yo tuvimos una química muy grande. Yo considero Fito uno de mis mejores amigos en el mundo. Wow. Y de esa amistad, porque además no solamente fue con Fito, fue con todo el grupo, con Tatuás, con todos, con Lázaro, con Marichú, con Arturo, con todo el grupo. Hice muy buena química. Y entonces, me siguieron trayendo año con año. Después ya vine a la Casa de la Cultura de la UAS. Estuve viniendo varias veces ahí. Después fuimos a otros teatros. Después empezamos a hacer giras por el estado de Sinaloa. Después vino el Teatro Oscar Liera, claro, cuando se lo dieron como dato a Tatuás. Que tuvieron muchísimo éxito, que yo creo que uno de los peores disparates que se han hecho en cultura a nivel nacional en México es eliminar eso que hicieron, porque tiraron a morir muchos teatros en el país que estaban siendo utilizados por teatristas y por grupos de teatro de muy buena manera, porque lo que logró Tatuás con el Teatro Oscar Liera fue mantener un teatro vivo y lleno todos los días del año. Es verdad. Y ahora, ¿qué cosa es el Oscar Liera? Es un lugar que hace graduaciones, como casi todos los teatros del IMSS en el país. Porque ese fue un proyecto hermoso de apoyo a la cultura. Una cosa a la que yo llamaría a la 4T es a recuperar
muchos de esos proyectos culturales, porque veo que la 4T, es decir, la Morena, todo el movimiento de transformación, renovación nacional, le falta un trabajo importante con la cultura. Sí. Yo creo que la cultura es tratada como de lado, como no se han percatado de la gran importancia que tiene la cultura para la transformación de las personas. Porque no podemos, las personas se transforman de verdad solo cuando se transforman cultural y educacionalmente. No, la transformación, si no es una transformación por afuerita. Sí. Y al final la gente regresa a lo que es. La transformación verdadera es una transformación de cultura, de educación y mucho más complicada. Sí. Sí, Y yo creo que hay una falta cultural que yo creo que hay que cambiarla. Es necesario. Ojalá, yo sé que tiene muchos problemas que enfrentar Morena y todo el movimiento, pero que tengan más en cuenta a la cultura. Claro. Y la cultura profunda, no la cultura de maquillaje, no la cultura de consignas, no la cultura utilitaria, sino la cultura de verdad, la que llega al corazón y la que se queda. Sí. ¿Por qué cree que minimicen la importancia de esto? O sea, de los teatros, de la música, de la cultura en general, que al final de cuentas es como un espejo necesario para vernos, ¿no? Uh-huh. Mira, eso generalmente no todo el mundo entiende la importancia de la cultura y la importancia de apoyar la cultura. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la cultura general de la gente. Eso tiene que ver mucho. Y si tenemos dirigentes que no son cultos, pues no solamente no van a disfrutar de la cultura, sino que le van a restar toda la importancia del mundo. Y van a quedarse muy contentos con una canción de los Bukis y con no es que tenga nada en contra de los Bukis, me parece que es muy importante también que escuchemos a los Bukis y claro, todo eso. Pero lo que yo he visto en los últimos tiempos, los eventos en el Zócalo y todo eso son eventos masivos, con manifestaciones culturales que ya son masivas sin tener que estar en el Zócalo. Es como subirse arriba de un tren que ya está andando. Es una manera como simplona de hacer las cosas. Es lo que modestamente opino. A lo mejor me busco enemistades por decir estas cosas, pero sí pienso eso. Contracorriente. Sí podrían haber llevado e invitado a muchísimas personas, muchísimas cosas mucho más interesantes y mucho más enriquecedoras para el pueblo que lo que han hecho en las últimas ocasiones. Sí. ¿Vive ahí en Ciudad de México? Yo vivo en la Ciudad de México. Okay. Sí. Ahí es donde más hay cosas culturales, ¿no? Porque sí. Digo, desde acá, desde provincia, generalmente cuando hay conciertos o hay actividades, vamos, gastamos boleto en ir, nos divertimos, de repente vamos a un concierto a un lugar. Hay mucha variedad de todo allá. Hay mucha vida cultural, pero fíjate, lo que yo he visto es mucha vida cultural desde el punto de vista particular. No, es decir, generalmente todos estos eventos importantes, estas cosas, no son generalmente hechas por el Estado. Sí, son privadas. Sí. Son privadas. Son eventos privados hechos por empresarios privados. Sí. Y saben que hay un público para eso. Pero más que importarles eso que decíamos ahorita, pues les interesa el les interesa, pero bueno, pues ¿por qué el Estado no le va a interesar la lana también y se van a meter a hacer otras cosas? Sí. Pero pues, con el Estado todo se traba muchísimo en la Ciudad de México. Ahora mismo estábamos tratando vamos a hacer unos conciertos en Cuernavaca, pues es imposible.
rentar un teatro en Cuernavaca, irse a porcentaje con un teatro en Cuernavaca, porque hay un nivel de burocracia, entonces los teatros están vacíos. No se usan los teatros, porque quieren que, si lo tienes que rentar, te tienen que pedir una millonada. Y cuando dice, bueno, vámonos a porcentaje, dice, bueno, está bien y te pago el año que viene. Entonces, es una manera de decirte que no, sin decirte que no. Y cuando es un artista emergente, imagínate. Pues imagínate para un trovador que tú vas a hacer una cosa ahora para que te paguen el año que viene. La lana no necesito en 15 días. Quiero comer. Sí, se me hace mucho. Pues sí. Ahorita que estaba diciendo de un material que produjo también, no sabía también que producía canciones. ¿Cómo ve la diferencia esta de las herramientas que hay ahorita al alcance y más avanzadas que a lo mejor hace 20, 30 años para la cuestión de la creatividad? Digo, me imagino. La inteligencia artificial. ¿Habla de eso? Entre eso y cosas como, o sea, la facilidad ya de pues tener acceso como a una computadora, plugins que modifiquen los sonidos, ese tipo de cosas que ya se vienen haciendo hace mucho tiempo, pero son diferentes maneras como de trabajar a una producción, digamos. Sí, desde el punto de vista musical, yo no estoy en contra de usar los plugins, usar los sonidos ampliados, porque prácticamente eso ha llegado a un nivel de especialización que tú no sabes bien si un violín es ampliado o es un violín real, porque el sonido es perfecto. Y entonces eso, como quiera que sea, ahorra mucho dinero. No es lo mismo contratar a 10 violinistas para tocar que usar un violinista y samplear lo demás, y suena muy bien. Debería hacerse de una manera natural todo. Con lo que sí estoy francamente en contra es usar la inteligencia artificial de una manera como creación, porque cualquiera puede dar 3 parámetros y ya te hace una canción. La inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no es tal inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un plagio generalizado de los conocimientos de la humanidad. Es decir, la inteligencia artificial busca soluciones de lo que tiene en su memoria, de lo que copió tuyo, de lo que copió tuyo, de lo que copió mío, y con todo eso ella arma una especie de Frankenstein que se supone que va a funcionar perfecto. Yo siempre he sentido con esos Frankenstein raros de la inteligencia artificial que les falta el corazón. Sí se nota. Se nota, le falta el corazón y le falta el alma. No. Yo creo que no, la capacidad creativa humana es insustituible. Totalmente. Yo creo que son herramientas. Sí. Herramientas para ganar tiempo, para resolver, si tengo algún problema sintáctico, de ortografía, de eso, pues está bien. Es una herramienta. Pero no que hagan el trabajo por ti de crear. No. Eso es otro objetivo también. Y se usa de una manera muy generalizada. Y yo, es decir, tengo amigos que están contratados por la inteligencia artificial y la inteligencia artificial le manda cosas y ellos tienen que encontrar los defectos para que la inteligencia artificial se repare y arregle sus problemas. Y lo pagan muy bien, ese trabajo. Pero cuando me contó, es un cuate que es además un creativo, es un publicista. Le dije, pues estás trabajando para que eso es soga para tu pescuezo. Porque ¿qué tú crees que va a pasar después de eso? Que no te estás capacitando a alguien para que te corran a ti. Exacto. Para que tú no seas necesario.
Ya tú no vas a ser necesario porque le es más fácil al empresario pedirle a la inteligencia artificial, bueno, yo quiero hacer no sé qué, la publicidad de los tomates, no sé qué. Y la inteligencia artificial ya le va a devolver con un eslogan, una cancioncita, un video que ha copiado de todos los que hacen ese trabajo sucio, que es enseñarla a pensar. Claro. No enseñarla a pensar precisamente, la enseñan a hacer trampa. Y entonces lo que vamos a vivir es un mundo de cosas repetitivas, porque la creatividad humana es la única que rompe camino y se va para donde nadie pensaba que se iba a ir. La inteligencia artificial siempre es repetitiva porque su conocimiento es de lo que ya está hecho. Y entonces, como humanidad, ¿dónde vamos a quedar? Pues nos vamos a ir quedando atrás. Eso iba a preguntar. ¿Cree que vaya a haber una muerte de oficios, de creativos? Pues ya está pasando. No es que vaya a pasar, ya está pasando. No va a haber un balance de que, bueno, no, yo a inteligencia artificial no. Pues, ¿qué crees que los empresarios van a preferir pagarte 10,000 pesos por una idea o escribirle a la inteligencia artificial que les cuesta, ¿cuánto? 100 pesos. Sí. Y la inteligencia artificial les va a dar la idea que es un refrito de un refrito de un refrito. Y cuánta gente hay consciente de que realmente quiere algo nuevo, diferente, distinto. Y solo la mente humana es la que puede producir esa diferencia. Esa diferencia yo creo que las máquinas no van a poder. Y en la medida que se especialicen, va a ser más difícil derrotarlas en ese sentido, ¿no? Encontrar las diferencias. Sí, porque va a ser necesario pues mucha más creatividad, imaginación, fantasía por parte de nosotros para derrotarlas o ponerlas en evidencia. Porque además, pues la cultura humana es tan vasta, tan compleja, hemos hecho tantos libros, tantos videos, tantos cuadros, tantas imágenes, todos tenemos y podríamos seguir, porque eso sí yo creo que está en la naturaleza humana, el ir más allá. Siempre es romper el límite y buscar ir a donde nadie ha ido. Sí. Si no físicamente, con tu imaginación. ¿Ha hecho alguna rolita que tenga que ver con eso? Pues, fíjate, escribe, a lo mejor sí, pero no me acuerdo. Escribe mucho. No me acuerdo. Sí, el año, en tu día a día. Desde hace, ¿cuánto? 2 años, hago todas las semanas, publico una cápsula. Yo le puse las cápsulas del día siguiente en homenaje a Vicente Fox. Porque Vicente Fox le tenía un vocero que era Aguilar, no sé, era Aguilar Camín. No. Se llamaba, de apellido Aguilar, Rubén Aguilar, no me acuerdo, el vocero de Fox. Y era cuando Fox metía la pata y él salía al otro día explicando que el presidente no había querido decir eso, que quería decir otra cosa. Y entonces la gente le decía a este señor, que no logro acordarme su nombre, la gente le decía la pastilla del día siguiente. Después que tú metes la pata, pues te tomas la pastilla. Y entonces las cápsulas del día siguiente, llevo 2 años que donde escribo una pequeña canción toda la semana. Toda la semana hago una pequeña canción hablando de cualquier tema. De un tema de actualidad, a veces no son temas de actualidad, a veces son temas personales, pero siempre las estoy haciendo. No necesariamente de humor. No necesariamente de humor, generalmente son de humor,
pero puede ser de cualquier cosa. Me acordé con lo de Fox de Come Si Te Vas. Lo estaba escuchando ayer y... No, qué joya de rolita. Es que fue un suceso. Sí, y hace poco lo comentamos, el suceso, ¿no? ¿Cómo no me voy a dedicar a la comedia? Si pasan cosas todas. No, hombre, eran tiempos buenos para yo con Vicente Fox sería feliz, porque ahí la teníamos muy fácil todo. Y fíjate que hay una cosa muy chistosa. Fox nunca dice lo de Come Si Te Vas. Sí. Esa fue una lectura popular. Cuando escucharon el video, la grabación, cuando Fidel Castro pone la grabación de lo que pasó de la llamada telefónica, la gente lo que leyó fue lo de Come Si Te Vas. Sí. Pero Fox no le dijo eso, le dijo, no, vienes y yo te invito y comemos un cabrito que va a estar muy bueno y te sientas a mi lado. Claro. Y Fidel decía, claro, ¿cómo no? Sí, con mucho gusto. Y ahí yo me imagino que el otro se fue encabronando. Pues Fox era un hombre torpe, y pues no la ponía, ¿no? Y hizo una cantidad de frases, vaya ahí este show yo lo termino con una lápida que alguien puso en el cementerio de Guanajuato. Dice, aquí descansa la frase Come Si Te Vas de Vicente Fox. Y entonces ahí pongo la foto de la lápida, porque además yo creo que los mexicanos tienen mucho sentido del humor, y ahora el show que vine a presentar, el marketing mexicano, es de todos los negocios con nombres raros y cosas increíbles que yo he visto durante todos estos años, y la gente me manda videos. Es un show que es como una suma de memes, pero de memes reales, de los nombres de los negocios. Me tocó ver esta cantina arriba de Alcohólicos Anónimos. Sí, eso es una cosa que solo puede pasar en México. En México es una cosa muy... Y yo hice hasta una canción... El show es de esas imágenes y de las canciones que yo hice vinculadas con esas imágenes. Y me encontré un lugar frente al Hospital de Cardiología que está en el sur de la Ciudad de México, frente a Urgencia, que le hice una canción que dice así: qué manera tan curiosa de nombrar las cosas, y resulta sorprendente la ocurrencia de la gente, y por eso yo compuse esta canción. Frente al Hospital de Cardiología, un amigo puso una taquería, y cuando los doctores salen de su guardia, van a echarse un taco a la taquicardia. La taquicardia es una taquería frente al Hospital de Cardiología. Eso es real, se llama la taquicardia. Se llama la taquicardia. Y yo pongo la imagen de la taquicardia. Ahí está, para que no haya duda. Pero hice otra canción, esa sí no la voy a cantar ahora, que está en el show de mañana, que es una guardería que hay en la colonia Narvarte, de una gringa, una guardería bilingüe, y la guardería se llama Children a su madre. Entonces, bueno, imagínate, hay muchas cosas divertidas que están aquí al alcance de todos. Me imagino que aquí tiene que haber como muchos negocios con nombres así curiosos, raros, porque la imaginación del comerciante... El comerciante mexicano es una gran imaginación. ¿Cómo vendo? Y para vender hay que llamar la atención, ¿no? Hay una calle aquí, creo que se llama Ruperto Paliza. Ajá. Que había un consultorio dental. Paliza Dental. Paliza Dental. No daban ganas de ir. Pues sí. Yo creo que fue involuntario, porque ya le cambiaron el nombre. Sí. Dijeron, ching, no, por ahí no iba. Y me encontré en Querétaro
unos dulces que se llaman pedos de monja, pero así se llaman y son muy gustados. Yo digo, bueno, pues ¿a quién se sube no, que voy a probarlo? No, se llaman así, pedos de monja. Pedos de monja. Pedos de monja. No se antojan. No, pues no se antojan, la verdad. Entonces, pedos de monja. Ahí, es un mundo. Yo creo que el humor está en todas partes. Lo que hay que verlo. Sí. ¿Y cree que ese tipo de cosas suceden aquí en México nada más? No, eso sucede en el mundo entero. En el mundo entero hay cosas así. Y hay cosas muy disparatadas. En Cuba hay una discoteca arriba de una funeraria. O sea, tú quieres algo más disparatado que eso. Y entonces es la cantina con los alcohólicos anónimos está tremenda, pero una discoteca con una funeraria, pues sí, no está también durísimo, ¿no? ¿Alguna diferencia que haya notado cuando llegó a México? Algo que le haya sorprendido mucho de la cultura o de chile lo propio habanero. Bueno, la torta cubana. Pues sí, el chile habanero que no se conoce en La Habana, la torta cubana que es una perfecta desconocida en su país, y hay muchas cosas así, muchas cosas que son de la cultura mexicana, que además una de las cosas más bonitas del humor, porque el humor siempre es una mirada por donde nadie espera que te miren. Es una mirada indiscreta que descubre algo que la gente porque ¿quién se pregunta en México si el chile habanero vino de La Habana? Nadie, la gente consume el chile se llama chile habanero ya. Y todo el mundo da por hecho de que pues sí, pues ese venía de La Habana y ahora ya lo cultivamos nosotros. Y la torta cubana igual. La torta cubana igual, pues son cosas que nacieron y que siguen andando. Y eso es una cosa muy bonita del humor. Mirar por donde nadie se asomó. Ahí yo te mira. Es decir, tú miras un objeto generalmente por los lados, lo miras por arriba, pero generalmente no lo miras desde abajo. Entonces es esa mirada rara, indiscreta, que descubre cosas que finalmente se vuelven chistosas, porque a mí hay un punto del humor que me gusta mucho, y es cuando tú haces algo que está a la vista de todos y nadie lo vio. Como eso mismo, qué sé yo, el chile habanero. El chile es como el chile habanero, eso está a la vista de todos. El chile, nadie se preguntó nunca si realmente se hace. Sí. Chiles vienen de La Habana. Es decir, entonces es como una mirada por donde no te lo esperas. Y eso es una cosa muy bonita del humor, cuando tú descubres algo. Y en Cuba no se come picante, o sea, no, independientemente de chile habanero. Hay un chilito ahí parecido al chile piquín, que le dicen de la puta de su madre. Y eso nos parece lo más picante del mundo. Y no tiene nada que ver. No, pues un chilito, es algo, cosa que aquí se lo comerían como sal. No les movería nada. Entonces, sí, entonces, pues es eso, es mirar lo evidente y que de repente no vemos. Sí, para que funcione tiene que sorprender. Sí. Tiene que tomarte por sorpresa. Sí. Hay una canción que yo hacía que es el chiste del tipo que la mujer le pega cada vez que llega a la casa. La mujer le pega. Y entonces va a haber un amigo y le dije, bueno, todos los vecinos están pensando mal de mí, que mi mujer me pega, que no sé cuánto. Y entonces el amigo le dice, mira, lo que tú tienes que hacer cuando ella te pegue, tú gritas como si fueras tú el que le estás pegando a ella. Cuando el tipo llega tarde en la noche en la casa, ¡pam!, la mujer le da un pracatazo, el tipo cae y desde el piso el tipo dice, eso es para que aprenda. Y la mujer le agarra y le mete la losa por la cabeza y dice, eso para que ya nunca más lo haga. Y no sé cuánto, y en eso la mujer
lo lanza por el balcón y entonces el tipo dice: ya me voy de la casa. No. Entonces yo hice una canción que cuenta esa historia. Entonces es como cosas inesperadas, ¿no? Que en eso, en el humor funciona muy bien. Lo podemos escuchar. La de, no me acuerdo mucho de la canción. Ella me pegaba sin contemplaciones, me daba patadas, también pecosones, y poquito a poco, sin saber por qué, a sus malos tratos yo me acostumbré. Solo me preocupa que en el vecindario andan comentando que al arrendatario del apartamento 911 su mujer le pega, y eso no es de hombre. Un buen amigo me aconsejó que si me daban un pescozón, gritara como si fuera yo el responsable de la agresión. Por eso ahora voy a poner un correctivo a esa mujer. Regrese a la casa por la madrugada y me recibieron con 2 bofetadas que me estremecieron de forma violenta, y grité indignado: mira, eso es pa' que aprendas. Mi mujer entonces se puso furiosa y con puntería me lanzó la losa. Sobre mi cabeza se rompían los trastes y le dije: nena, tú te lo buscaste. Muy encabronada, de un jalón preciso me lanzó la nena del 9º piso, y mientras caía yo desde el balcón le grité a la ingrata de mi decisión: ya me voy de la casa, no me pida que regrese, no me ruegue, no me llore, que tú no te lo mereces. Ya. Qué bonito. Pues eso es un poco mi trabajo también, ¿no? No, qué bello. Sí. Y hay historias también que se me hace más difícil. A mí me impresionó mucho el cantor postmoderno, porque se me hace un tema muy profundo, rudo, y encontrar esa forma de reírse de mis canciones favoritas. De lo que no hacen nada, ¿no? De lo que no hace nada, exactamente, de la inmovilidad. Cuando este mundo estalle y el átomo nos falle, cuando esos cabrones aprieten los botones y lancen sus misiles a lo loco, yo aquí estaré sacándome los mocos. Si por el agujero de ozono en el sombrero entran las radiaciones, dejándonos pelones, y el pánico en la tierra se desata, yo seguiré rascándome las patas. Este mundo está de cueva, ¿para qué dejar mi cueva por unos africanos que están tan desganados que ya no van de compras a los supermercados? Si los niños de Bangladesh se niegan a comer, ¿qué puedo hacer? No, está genial esa rola. A mí me gusta mucho también. Esa la canto en el espectáculo que voy a hacer mañana, que es la del vampiro rumano. El vampiro rumano, que es una canción que cuenta la historia de que, bueno, pues Rumanía fue socialista, Transilvania fue socialista, y no se sabe cómo fue la relación de los vampiros con el socialismo. Y entonces, pues es un vampiro que, bueno, socialista, se va a la burguesía,
Más o menos la canción dice: esta es la triste historia de un vampiro rumano que siempre mantenía con anemia a sus paisanos. La sangre de los pobres dañaba su salud, por eso prefería chupar solo sangre azul. Pero un día, por desgracia, se marchó la aristocracia, vino la revolución, transformando la región. El vampiro con premura se escondió en su sepultura y de allí vio con pavura cómo hicieron de su hogar una casa de cultura. Las torres del castillo de horror se estremecían. Bueno, el vampiro le hacen una casa de la cultura en su castillo, y el vampiro está emputadísimo, metido en un ataúd abajo, y la algarabía de los músicos haciendo actividades. Y entonces una noche se levanta encabronado, con hambre, y está ahí el guardia de la casa de la cultura y le chupa la sangre, pero al chuparle la sangre le está chupando la ideología también, y entonces el vampiro se vuelve comunista a partir de ese momento, y entonces solamente quiere leer el Capital de Karl Marx, y entonces decide que como ya pues los vampiros no existen, pues va a salir al amanecer y lo agarra el sol y lo hace mierda. No. Ya. Esa es un poco la historia de esta. Esa sí la canto aquí en este show de marketing mexicano. Pero sí es una canción es una canción más vieja, ¿no? El vampiro rumano. El vampiro rumano sí, ya tiene muchos años. Esa, yo creo que hice una vez una trilogía que era Sexo, luego Existo, después Pienso si me acuerdo, sí. Era el primer disco. El segundo era La Soprano Estreñida, y el tercero era Il Medio Castrato. Sí. Yo creo que el vampiro rumano está en Il Medio Castrato. Es cierto, sí. Que cuentan la historia de Konstantin von Sauerkraut, que es un personaje que, bueno, pues tiene que ver un poco con el Johann Sebastian Mastropiero de Lelutier, pero es un personaje, es otro. Konstantin von Sauerkraut está como inspirado en esos, ya no los veo tanto, como los turistas noruegos que llegaban a México, a Cuba, que estaban allí colorados con sus pelos rubios y no sé cuánto, y eran como muy ingenuos y querían participar de todo la cultura latinoamericana sin entender mucho, y estaban metidos y bailaban de una manera rara. Y entonces Konstantin von Sauerkraut es como un personaje de eso, que es ingenuo y muy participativo. Siempre su vida es participando en todo lo que pasa a su alrededor. Claro. Siempre que, bueno, las ocasiones que vienes a hacer show a Culiacán, o cuando hay gira, ¿siempre el show es diferente o siempre viene cargado de una temática diferente? Pues trato de que sea cada vez un show distinto y que te cuente otras cosas. Como por suerte sigo activo, pues ahí se van acumulando canciones, se van acumulando cosas, y después pues las aprovecho. Estaba revisando de las cápsulas, y bueno, imagínate 2 años haciendo una canción semanal, que son como... Y después yo voy revisando y yo digo, bueno, pues esto se puede convertir en una canción... porque está pensado en que no durara más de 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos a todo reventar. El formato de las redes sociales. El formato de redes sociales. Y entonces, pues, hay materiales ahí para echar. Sí, son como 100 canciones, sí, ¿no? Más o menos en 2 años. Creo que tengo 200 cápsulas. Wow. Entonces yo creo que llevo entonces más años. Son como 3 años que llevo haciendo cápsulas. Pues son como 200 canciones que están ahí para revisarlas, para ir revisando. Hay una, a ver si me acuerdo, porque todo el mundo mucha gente no sabe lo que es el comunismo, y entonces hice una pequeña cápsula
que es explicando un poco lo que es el comunismo, ¿no? Y entonces dice, a ver, ¿cómo se me acuerda? El comunismo es la sociedad con que soñaba don Carlos Marx, donde los medios de producción no estén en manos de algún cabrón. No habrá gobierno ni policía, compartiremos la plusvalía, y en este mundo de la igualdad todos tendremos felicidad. Pero si ganas la lotería vas a olvidarte de esa utopía y de esos sueños intelectuales donde todos son iguales. Wow. Entonces, esa es como la estructura de muchas de las cápsulas. Qué impresionante. También eso sorpresivo, cómico al final. Sí, pero cargado de algo fuerte, de algo... de realidad. Sí. Programa, no, qué bien educado. Paquito, eres un encanto. ¿Ven? Sí, me cayó bien. Eres un amor. Sí, me cayó muy bien. Yo tengo gatos, pero tuve perros también y amo los animalitos. Es diferente la relación, ¿no? Que tiene uno con... Sí. Y es bien particular porque cada uno también tiene, digo, como los perros, ¿no? También, pero tienen su forma de ser, ¿no? Sí, y su personalidad. Sí. Este perro. Mi hijo lo define de una manera muy bonita. Dice que el perro ve que un hombre llega, le da la comida, lo atiende, lo cuida, y el perro dice, ese debe ser Dios. Y entonces el gato ve que el mismo hombre llega y le da la comida, lo atiende, lo lleva al veterinario, y el gato dice, debo ser Dios. Son diferentes personalidades. Tiene una manera diferente de ver las cosas. ¿No? Son lindos los gatos. Sí, son lindos. A mí me encantan. Ahora tengo 2 gatas. 2 gatas. Lilibet y Nikita. Son las dos gatitas. Y son tremendas. Sí. Tremendas. Y son personas, son celosas. Nos vamos de viaje y cuando el día que llegamos, al principio se alegran de que ya nos vieron y después se acuerdan de que nos fuimos. Y entonces ponen una distancia. Sí, chingado, tú te fuiste. ¿Qué? Conténtame. Claro, y entonces, sí, son muy, muy particulares. ¿Les gusta la música? Les gusta la música. También cuando yo grabo, se me quedan por ahí, se quedan escuchando. Sí, no molestan. Qué lindo. Sí, son lindas las gatitas. Qué lindo. Me encantan mis gatitas. ¿Tiene alguna canción favorita de usted? De todos estos años. De todas. No, fíjate que una así que con la que de esta siempre la toco porque me gusta mucho. No. Mi colibrí. No, el colibrí sí me gusta mucho. Es una canción hecha. La historia del colibrí es muy bonita porque estábamos con mi esposa, que yo amo mucho a Yani, esa mujer, desde que la conocí, y estábamos en Varadero. Ella quería estudiar cine y acabábamos de leer los dos la biografía de Buñuel. Y Buñuel en su biografía cuenta de que él y su asistente todos los días tenían un arreglo de que un día Buñuel contaba una historia y otro día el asistente contaba una historia. Y estábamos en Varadero, de un balneario cubano muy bonito, y estábamos allí, hicimos una temporada muy larga porque me contrataron con el Conjunto Nacional de Espectáculos hacer una larga estancia ahí actuando en un sitio. Y entonces dijimos, ¿por qué no hacemos eso? Un día tú me cuentas una historia y al otro día yo te cuento una historia. Y entonces yo le conté la historia del colibrí. Yo le conté la historia del colibrí y después dije, bueno, pues es una historia hermosa
le pedí permiso a ella porque ella es la dueña de la historia, porque yo se la hice. Y entonces escribí la canción. Esa es la historia de verdad del Colibrí. Pues eso es una canción hecha con mucho amor desde la historia. Sí. Yo soy compositor de historias. A mí generalmente primero tengo que tener la idea, tengo que tener claro en mi cabeza lo que quiero decir antes de enfrentarme a la guitarra o al papel. Para mí eso es muy importante. Es decir, yo no puedo estar escribiendo sin saber. A veces la creatividad es tremenda. A veces tú empiezas una canción de una manera y se te va para otra, y ya no tienes cómo controlarla. Sí. Y se te va y ya se fue. Y de repente descubres algo que traías, ¿no? Sí, es curioso. Pero yo digo que siempre hay que sentarse a escribir con la necesidad de decir algo, de hablar de algo. En el caso mío casi siempre son historias. Y esta es la historia del Colibrí, y con esto... Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores. Se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. Azucenas y vicarias le causaban urticaria, los jazmines y azahares, problemas estomacales. El colibrí de tanto estornudar se le puso el piquito rojo, no pudo más y decidió emigrar con una lágrima en los ojos. Hizo un día sus maletas y se fue de las violetas de su colibrí mamá a vivir a la ciudad. Dejó estornudar, pero ahora andaba deprimido, volando solo por una ciudad, sin ningún rostro conocido, una vida sin colores, sin jardines y sin flores. Él creyó que se moría cuando entró a una librería. El colibrí de pronto imaginó que eran los libros como flores de muchos pétalos, y se asomó a un mundo lleno de colores y voló hasta el horizonte, por praderas y por montes, y las flores al pasar no lo hacían estornudar, y tanto pudo ver que quiso y aprendió a leer. Entre los libros iba el colibrí con su piquito investigando, sin darse cuenta como en un jardín los textos fue polinizando, y cruzó la geografía con la trigonometría, luego la filosofía la llenó de poesías. Nacieron libros con una visión
se coloreaba la imaginación, si florecía el pensamiento, todo se iba intercambiando y la vida transformando, y la gente que leía poco a poco comprendía y el mundo fue feliz, y todo por un colibrí. Qué rolota, hermoso. Qué bonita canción y qué bonita historia también de cómo fue conseguida. ¿Cómo nació? ¿Cómo se hizo? Qué perro, qué perrísimo. Muchas Pues yo gracias. creo que tienen ahí material para hacer 2 programas. No, muchísimas Yo gracias. creo que sí. No, gracias a Gracias por ustedes, estar aquí, gracias a de ustedes verdad. y gracias por la invitación y gracias por el trabajo que están haciendo y gracias a ti, Paquito, que eres un amorcito. Sí, eres un amorcito, sí. Es un perrito lindo, tierno. ¿No? Sí, sí, Ay, sí. un Paquito. Esto. Se cayeron bien los dos. Se cayeron Sí. bien. Ya agarró confianza. Hombre. Mi esposa tenía un perro grandote, Nicolás, un terrier Erdel, muy inteligente. Y el día que nos casamos, nos peleamos horrible porque yo me empedé y empecé a discutir con alguien de política, no sé, acabamos peleadísimos. Y entonces pues estábamos en la casa, pero cada uno en un cuarto. Y el perro, que era enorme, llegó y me agarró así y me jaló para que fuera donde estaba ella. Y la agarró a ella y la jaló y nos unió. Y se quedó ahí como, a ver, déjense de pendeja. Sí, y ya pues nos reímos y nos arreglamos y ya llevamos, vamos para 40 años de Qué estar bonita juntos. historia. Qué impresionante que haya pasado Sí, nuestro perrito Nicolás. eso. Los unió. Nicolás, de qué nuevo. bonito Nos nombre. unió, un perro hermoso. Teníamos a Nicolás y teníamos 2 gatos. Teníamos, eran 2 gatos machos. Uno que se llamaba Juanus y el otro se llamaba Joseito. Porque es una historia muy simpática porque se metió un ratón, vivíamos en casa de mi suegra, y se metió un ratón dentro de la estufa. Tú sabes que las estufas tienen como un doble fondo y tienen como fibra de vidrio, no sé qué cosa ahí, para que no se transmita el calor. Pues ahí se metió el pinche ratón. Y toda la noche hacía una escandalera horrible. Y entonces le pusimos al ratón Tito Puente. Porque tú lo oías, ya está el pinche Tito Puente tocando ahí. Y entonces la solución que encuentra mi esposa, que es hermosa, pero no tiene mucho sentido práctico, se va a una veterinaria y compra un gatito, pero un gatito así. Y entonces a los gatitos cuando son muy chiquititos es muy difícil saber qué sexo. Y le dice, no, es una gatita. Y dice, pues esta va a ser una gatita negra. Dice, esta es Celia Cruz, que va a controlar a Tito Puente. Y dejó a Celia. No, Celia Cruz se la pasó chillando, sáquenme de aquí, y no sé cuánto. Y al cabo del rato, vemos que a Celia Cruz les salen unas bolitas. Dice, no, pues no era Celia Cruz, era Joseito. Y entonces se convirtió en Joseito. Y entonces estábamos, bueno, yo, Yani, mi esposo y yo estaba Nicolás y estaba Juanus y Joseito. Y entonces se llevaban muy bien todos. Una vez yo entré a la cocina y estaba Juanus, alguien había picado jamón y abajo estaban Joseito y Nicolás, y Juanus picaba un pedacito de jamón y se lo lanzaba a uno, se lo lanzaba al otro y se chingaba el otro. Entonces estaban ahí los gatos muy felices repartiéndose el mundo. Y cuando le brincaban arriba a Nicolás, los terriers Erdel tienen un pelo muy grueso.
y se quedaban enganchados. Y entonces de repente pasaba Nicolás con los dos gatos. Los dos gatos, y como era grande, pues se quedaban colgados los gatos, y entonces iban ahí hasta que lograban zafarse de Nicolás. O sea, era muy bonito todo. Ay, ya, bueno, pues ya les hice unas historias divertidas. Buenas historias. Qué bonito. Si estábamos yo recordando de cuántos trovadores jóvenes yo conocí aquí. Hacíamos como unos festivales de trova en el Oscar Liera, al Ostión. Me acuerdo de David Aguilar, me acuerdo de muchos. Y ya bueno, ya les perdí la pista, ya no nos vemos. José Marcos Rodríguez también. Sí, había un gran siempre. Y ahora hay más. Ahora hay más. Sí, la gente en Culiacán es muy creativa. Sí, es muy creativa. Sí. Y no tienen un lugar que de trova, un barcito, un cafecito, un lugar donde la gente se pueda presentar y ganar algún dinerito y estar ahí. Falta. Sí, o sea, sí han surgido lugares y también se hacen eventos de repente en casas, de repente en un barecito, de repente que organizan ahí también los cantautores y se hacen toquines de 5 o 6 cantautores. O sea, cada cierto tiempo se reúnen, nos reunimos. Sí, pero no hay así como que un lugar como que cada donde ahora decimos vamos a ver quién está hoy. Caes al lugar y ahí te tomas una cerveza. Antes sí había, ahora ya. Yo más para bailar. Música de boda. Que ¿no? Es decir, qué sé yo, en México hay muchos lugares, desde el Foro del Tejedor, qué sé yo, Albanta. Que Albanta está es muy chistoso porque Albanta está arriba de una sex shop. Y resulta que eran los mismos dueños de Albanta eran los dueños de la sex shop. Y entonces el camerino de Albanta era la sex shop. Entonces uno se tomaba ahí, afinaba, y después al final la gente venía a verte y a retratarse contigo, y lo que había detrás era puro dildo. Ahí estaban todos colgados. Por ahí yo tengo fotos de eso, de las fotos de Albanta. Y entonces entraban las señoras así medio penosas cuando veían dónde estaban. No. Eso era muy bonito de Albanta ya. Ya hace muchos años que no voy a Albanta porque ya lo vendieron, ya tienen otro dueño. Y yo no sé si seguirán teniendo el camerino, porque era muy chiquito Albanta, no había camerino, no había dónde meterse. Un encuentro diferente con el artista, y ¿no? entonces había que quedarse abajo en el sex shop. En el sex shop, en el camerino. Estaba buenísimo, porque ahí te enterabas de los últimos adelantos, de que una hamaca de no sé qué, ¿no? Las muñecas, había de todo. Sí, ya. No, pero además era una sex shop grande, ¿no? Había mucha variedad. A veces pues era muy entretenido ir al Albanta y descubrir todo lo que estaba pasando en el sexo.